¿Qué tal? El día de ahora les vamos a explicar qué es el SOHCAHTOA. Vamos a comenzar con la introducción del video, explicando qué es el SOHCAHTOA y cómo se utiliza en triángulos rectángulos. SOHCAHTOA, una mnemotécnica que ayuda a recordar las tres funciones trigonométricas básicas, seno, coseno y tangente, y cómo se relaciona con los lados de un triángulo rectángulo. En la diapositiva podemos ver que el seno de un ángulo es igual a la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno de un ángulo es igual a la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y el tangente, conocido como tan de un ángulo, es igual a la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Para saber cómo se usa el SOHCAHTOA para resolver problemas de trigonometría, deberías de identificar los siguientes puntos. Identifica el ángulo dado o el que se necesita encontrar. Determina cuáles lados del triángulo conoce: cateto opuesto, cateto adyacente o hipotenusa. Usa la función trigonometrías adecuada, seno, coseno o tangente, información que tenga y aplica la fórmula correspondiente para resolver el problema. Ejemplo, si conoces un ángulo y la hipotenusa y necesitas encontrar el cateto opuesto, usas seno. Si tienes el cateto adyacente y la hipotenusa y quieres hallar un ángulo, usas coseno. Si necesitas encontrar un lado y conoces un ángulo y el otro cateto, usas tangente. Este método es fundamental para calcular lados y ángulos en triángulos rectángulos de manera sencilla y efectiva. Triángulo y sus lados etiquetados para mayor claridad. Número 1. Hipotenusa. El lado más largo marcado en rojo. El cateto adyacente es el lado junto al ángulo de 30 grados marcado en verde, y el cateto opuesto es el lado opuesto al ángulo de 30 grados marcado en azul. Problema 1. Calcular un cateto usando seno. Problema: un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 30 grados y la hipotenusa mide 10 unidades. ¿Cuál es la longitud del cateto opuesto? Problema 2. Calcula un ángulo usando un caseno, más conocido como can. Problema: en un ángulo rectángulo, el cateto adyacente mide 4 unidades y la hipotenusa mide 5 unidades. ¿Cuál es el valor del ángulo 0? Solución: usa la fórmula de caseno, que será cateto adyacente entre hipotenusa. Sustituye los valores, que será 4 entre 5, te dará igual a 0.8. Para encontrar el ángulo 0, usa la función inversa del coseno, que será 0 igual a con menos 1 entre paréntesis 0.8. Si usas una calculadora y calculas los resultados anteriores, te dará 36.87, que el resultado será ese. Problema 3. Calcular un cateto usando tangente, TOA. Problema: un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 45 grados y el cateto adyacente mide 7 unidades. ¿Cuál es la longitud del cateto opuesto? Solución: 1. Usa la fórmula de tangente igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. 2. Sustituye los valores de la tangente de 45 grados igual a cateto opuesto sobre 7. 3. Sabemos que la tangente de 45 grados es igual a 1, así que 1 es igual a cateto opuesto sobre 7. 4. Despeja el cateto opuesto a cateto opuesto igual a 1 por 7 igual a 7. Resultado: el cateto opuesto mide 7 unidades. En conclusión, hemos aprendido a usar el SOHCAHTOA para resolver diferentes problemas con triángulos rectángulos. Hemos visto cómo calcular lados y ángulos usando las funciones de seno, coseno y tangente, y aplicando estas fórmulas paso a paso con ejemplos prácticos. La utilidad del SOHCAHTOA es enorme, especialmente en situaciones donde necesitamos resolver problemas en la vida real, como arquitectura, navegación o incluso en física.
Recordar estas simples relaciones pueden hacer que trabajar con triángulos sea rápido y sencillo. Si tienes alguna pregunta, comentario o necesitas más ejemplos, deja tus inquietudes en la sección de comentarios. Me encantaría ayudarte o entender mejor estos conceptos o resolver cualquier duda que tengas. Eso es todo por hoy. Esperemos que te sirva el video y para dudas y aclaraciones, déjanos un comentario. Gracias.